Buenas tardes, bienvenidos a otro martes más de emprendimiento. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a mis socios Wilfredo Jurado y Hugo Barceló por darme la oportunidad de estar hoy aquí presente y llevar esta charla. Gracias especiales para nuestro invitado, Enrique Alejo, que ahora os presentaré con más detalle. Gracias también por la presencia hoy con nosotros a María Luisa Gilmeana, magistrada, y a Pedro Jiménez, redactor jefe y responsable de tribunales de la cadena SER. Y gracias también al extraordinario equipo del Instituto de Emprendimiento Avanzado que hace esto posible, con Raúl Fuentes a la cabeza, que lleva la parte técnica, Laura, en fin, todo el equipo. Gracias. Me gustaría también saludar desde aquí al campus de emprendimiento de la Universidad Francisco de Vitoria, de la que somos colaboradores y coordinadores. Me gustaría también saludar a nuestro campus en Bogotá. Me gustaría saludar a nuestro campus en Granollers, me gustaría saludar a la alianza que tenemos con Africa Labs, me gustaría, por supuesto, saludar, como no, a nuestros patrocinadores de Martes del Emprendimiento, Iberdrola, en la figura de su presidente, el presidente Ignacio Sánchez Galán, y su vicepresidente Antonio Miguel Carmona, y a todo su equipo. Y me gustaría también saludar a nuestros colaboradores y nuestros alumnos de la Universidad San Colby University en Miami, también a nuestros alumnos y colaboradores de la Escuela de Diseño Hacer Creativo en Zaragoza y, por supuesto, a todos los colaboradores que tenemos en NAC Business Angels, que, como saben todos los que nos siguen cada martes, es la plataforma, digamos, la herramienta de inversión que tenemos para todos aquellos emprendedores que, como fin a su itinerario formativo, necesitan ese impulso, esa ayuda económica. Como decía antes, no sé si se me habrá olvidado alguien, si no, luego volveré sobre ello. Me gustaría, como decía, hacer una presentación de nuestro, algo más que un emprendedor, pero que nos va a contar su historia hoy, Enrique Alejo. Ya tuvimos el privilegio y el honor de poder contar contigo en León, en el marco de una ponencia multitudinaria, en la que además también estuvo presente el vicepresidente de Iberdrola, don Antonio Miguel Carmona, que estuvo también conectado como estás tú hoy. Aquel día tú estabas presente. Y bueno, este es un ejemplo de modelo de negocio muy particular, muy demandado y muy de moda. Y además el sector eléctrico, pues no hace falta que lo digamos, es algo de lo que hoy todo el mundo habla, porque ha aumentado los costes fijos de todas las empresas y además se ha convertido ya a nivel familiar, en muchos casos, en un coste insoportable, que gracias a emprendimientos, empresas como la tuya, y a la tecnología que aplicáis, veo detrás la pizarra llena de ecuaciones o de fórmulas y veo que eso implica mucho conocimiento y mucho trabajo. Pues estáis vosotros dando solución a una oportunidad que se ha presentado con la guerra de Ucrania, con la transición energética, con los objetivos que se plantean desde Europa, y que al final solamente tenemos un planeta y bueno, no podemos tampoco exprimirlo más allá de lo que se puede, porque los recursos son limitados, como bien sabemos, y la población sigue en aumento. Entonces, querido Enrique, muchas gracias en primer lugar, en nombre de todos nosotros, por estar hoy aquí. Te lo agradecemos muchísimo. Sabemos que tienes una cartera de pedidos de 70 millones de euros, si no ha aumentado desde la última vez que nos dijiste, que seguramente, y una Sí, agenda. algo aumentado, sí, un poquito. Pues nos gustaría que, por favor, nos contaras un poco cómo ha sido esta singladura que nos llamó tanto la atención, tanto a nosotros como a todos los que te escuchamos de forma presencial en León hace no mucho. Bueno, bien, vamos a intentar hacer un pequeño resumen y luego agradecería las preguntas, que sabéis que me manejo mucho mejor Gracias. respondiendo un poco. Nosotros, hace poquito hemos cumplido 3 años desde que se empieza a desarrollar la idea. La idea es bastante básica, es llevar una energía renovable al usuario final utilizando las cubiertas o los medios de su propio edificio, una comunidad de propietarios. Teniendo la experiencia por parte de mi mujer y su familia como administradores de fincas, buscamos un producto que se pudiera adaptar a la realidad de ese usuario final, ¿no? No buscar perfiles muy fáciles o muy adaptados de
comunidades de propietarios jóvenes y demás, sino buscar un poco llegar igual al usuario de 25 años con ciertos conocimientos o que pueda desarrollar esos conocimientos en Internet, sino llegar también al usuario final de 70, 75, 80 años de una manera fácil y cómoda. Y sobre todo con la premisa de que cualquier actuación que hiciéramos, cualquier proyecto, tenía que ser bajo una misma demanda, que fuera un ahorro desde el minuto 1, que nunca pagaran más de lo que actualmente estaban pagando por el precio de la energía y que esa energía fuera renovable. Y sobre todo que se pudiera generar en su propio edificio. Eso fue el inicio, estuvimos luchando de la forma de hacerlo, voy a pasar un poquito rápido por algunas cosas que nos sucedieron, como la lucha por las primeras autorizaciones de autoconsumo en edificios en ciudades, luego por la lucha con las compañías distribuidoras de homologación para que se pudiera conceder esa energía que estábamos generando, y nos topamos con la gran problemática de la energía solar autogenerada, el autoconsumo, que es el tema de la beta fija, ¿no? Que es muy sencillo. Toda la energía que produces se convierte en un excedente en red y que luego se reparte en un porcentaje preestablecido. Pero Enrique, déjame simplemente que te interrumpa para preguntarte una cosa que has comentado en la previa, que es la magnitud del mercado, para que los que nos están viendo, nuestros emprendedores, sepan de qué estamos hablando, porque aunque se podría decir, como comentábamos antes, que un colaborador nuestro y amigo dice que eres competencia de las grandes eléctricas y nuestro Eso es mucho decir, eso es mucho decir. ¿Puedes contar un poco eso que yo creo que va a interesar a nuestra audiencia? Bueno, actualmente existen unas demandas que provienen de Europa, en la cual se nos ha pedido o se nos ha obligado por normativa y por ley que cumplamos una reducción energética en los edificios, en los propios usos al final de nosotros que somos los consumidores finales, ¿no? Para poder cumplir esas demandas se nos ha dotado de unas ayudas de fondos europeos, los denominados Next Generation, muy potentes que nunca en la historia se habían dado. Hablamos de miles de millones de euros que están enfocados a rehabilitar el edificio. Rehabilitado de forma que sea eficiente. Haciendo el símil que siempre utilizo con un electrodoméstico, coger una nevera antigua y convertirla en una nueva A++, por ejemplo, ¿no? Que sería lo más eficiente que se podría dar ahora mismo. Para poder acometer eso, exige muchísimo trabajo y solamente en España, y aunque nos juntáramos 150 o 300 empresas como la mía, incluido con el apoyo de Iberdrola, de Endesa y de todas las grandes que están entrando en el sector, como SACIR y demás, ni aun todas unidas podríamos cumplimentar esas marcas que nos están exigiendo. ¿Qué significa esto? Que es un mercado tan amplio que vamos tarde, que no nos estamos dando cuenta que vamos tarde y que implica el esfuerzo de todas las partes. ¿Y por qué vamos tarde, Enrique? ¿Por qué, perdón? ¿Por qué vamos tarde? Vamos tarde por diversos motivos. Primero, por nosotros mismos. No nos creíamos que esto era así, ¿no? Nuestro producto opta a una subvención máxima del 80% del coste del proyecto, de la rehabilitación completa de un edificio. Ojo, estamos hablando de edificios que a lo mejor la inversión es 1,5 millones de euros en la rehabilitación, que estamos haciendo una envolvente técnica del edificio completa, incluida la cubierta, con una instalación fotovoltaica, con una aerotermia para poder eliminar el consumo de energías fósiles como el gas o en algunos casos también nos encontramos como el gasoil. Y vamos tarde porque no pensábamos que eso era así, o sea, no pensábamos que se pudiera conseguir. Salió el Real Decreto quizás un poco más tarde de lo que en otros países europeos ha salido, léase Italia o incluso Portugal, y las propias empresas no confiábamos en que eso era posible, ¿no? Y luego también una realidad. Yo tengo subvenciones de obras nuestras presentadas en julio del año pasado, cuando se abrió la convocatoria aquí en Madrid, y en septiembre, que todavía no tenemos respuesta. Entonces es muy difícil planificar una obra o que una comunidad de propietarios afronte un gasto. Por ejemplo, un caso reciente, 16 vecinos, 340.000 euros de rehabilitación.
Eso supone una derrama mensual que prácticamente ninguno nos podemos permitir pagar todos los meses y que está Enrique, basado en esas subvenciones. déjame que paremos un Sí, momento porque hay dos aspectos muy interesantes que has mencionado. Por un lado, no nos lo creíamos, es decir, ¿no? muchas veces el emprendedor, y entiendo que es una palabra en la que nos sentimos cómodos, encuentra una oportunidad, ve una oportunidad, pero no se lo cree porque dice, no es posible que yo pueda ganar dinero con esto, aunque te lo estén diciendo los medios de comunicación, esté publicado en el Boletín Oficial del Estado, en fin, todas estas cosas. Y dos, cuando llega el momento hay problemas administrativos, hay un cuello de botella y entonces no te llegan los fondos, aunque sabes que están y que Ujú. existen y que tienes todo en regla para Y pedirlos. que los tengas aprobados, y que los Claro, tengas es, aprobados, ¿eh? y eso, claro, es también contradictorio y además pues es frustrante, ¿no? Para un emprendedor eso es frustrante porque, como dices tú, no van, tus clientes no pueden soportar una derrama, claro, extraordinaria de estas características, nadie. Es inviable. Mira, en respuesta a tus 2 puntos, el primero, nosotros estábamos ya desarrollando un producto cuando nos encontramos con todo el plan Next Generation, ¿no? Con todo el plan este. Fue relativamente sencillo. Si me oyen algunos compañeros ahora mismo se estarán tirando de los pelos y sé que hay más de uno escuchándome cuando digo de sencillo, ¿no? Pero conseguimos adaptarnos a la convocatoria del Real Decreto 853, que es el que engloba la actuación en la que nosotros trabajamos. Pero hubo incredulidad por parte de mis propios compañeros, cuando estábamos hablando. Nosotros decíamos, ¿no? Jolín, parece que no lo han hecho a medida, este modelo, ¿no? De subvención. Cuando ya vencimos eso, bueno, pues aparte de darte de alta en todos los registros, titularte como gestor, aunque luego en comunidades autónomas donde no es necesario, y de adaptar todo eso y ponerte a vender este producto, que no es nada fácil, ¿no? Enfrentar a una comunidad de propietarios, te he hablado de una pequeña, estamos ahora mismo en Sevilla hablando de una de 8.900.000 euros en una mancomunidad, ¿no? Con unas derramas que si no fuera por estas ayudas estaríamos hablando cercano a los 240 euros mensuales. Eso no hay nadie, ningún vecino que lo pueda soportar. Y que en estas subvenciones se pueden quedar un derramas de 60 o 70 euros, que sí son fáciles de soportar, que conllevan un esfuerzo, pero que también conlleva un ahorro. Lo que no nos parece del todo, por así hablarlo, justo, y ojo, entendemos que también a los organismos les ha pillado un poco el toro y que van un poco a traspiés, es que se tarde en el Real Decreto, ponga que son 3 meses, lo que se va a tardar en responder a esa solicitud y que consigamos el apoyo de los bancos. Y en esto lo hemos conseguido demostrando mucho rendimiento y demostrando muchas cosas técnicas que financien teniendo en cuenta esa subvención, porque si no sería inviable, y que se esté tardando, y ya digo que entendemos el por qué también les ha pillado el toro, se esté tardando pues en muchos casos 8 o 10 meses en la contestación. Sabemos que tenemos el presupuesto asignado, pero claro, está la disyuntiva. ¿Qué haces? ¿Ejecutas la obra o no ejecutas la obra? Nosotros ahora hemos tenido que empezar a hablar con muchas comunidades de propietarios y comentarles esta problemática, decirles, ¿qué queréis hacer? ¿Tenéis la financiación? El banco entiende que se va a dar la subvención con estos parámetros. Hemos tenido que hacer seguros de responsabilidad civil altísimos. Y cuando digo altísimos, haceme caso, estamos pagando unas pólizas tremendas de responsabilidad civil. Todos los documentos los firman técnicos habilitados, nos hemos tenido que cubrir mucho las espaldas con eso y Y decirle, mirad, esto es lo que hay, ¿qué hacemos? Y muchas comunidades de propietarios, viendo la situación y viendo el ahorro que producen este tipo de actuaciones, se están ejecutando obras o sea, contando en teoría con la subvención, que llegará en su momento, pero que no tienes la certeza de que esto va a suceder. Enrique, como eso entendemos todos que lo que puede hacer es, digamos, colapsar Sí. el propósito precisamente del objetivo, que es primero dar la subvención, segundo, gracias a la subvención, permitir el cambio de modelo energético, en lo que explicabas tú al principio, el autoabastecimiento, el no depender de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Mm. Claro, sin buscar culpables, que eso es muy No, no, fácil y además, pero o sea, eso, digamos, y perdona esto a lo mejor soy profano en la materia, habría que aumentar el número de funcionarios en la administración y de funcionarias para que se ha pudieran aumentado.
Se ha aumentado. Los sistemas, por ejemplo, que tengan más sistemas para que sea más veloz. ¿El qué? Mira, yo creo, cuando yo te decía antes que nos ha pillado el toro y que nosotros no nos lo creíamos, nos ha pasado a todos. Es que hemos reaccionado tarde y luego estamos utilizando tecnologías. Si queremos llegar realmente a unas eficiencias del 80%, o sea, que superen el 60% de eficiencia energética del edificio, hacerme caso, es una auténtica barbaridad conseguir eso, o sea, sobrepasar. Nosotros tenemos casos que hemos llegado a una clasificación A en una rehabilitación de edificio. Eso era impensable hace 4 años conseguir eso. En rehabilitación hablamos. Mejorar 3 letras. Tengo vecinos que hemos conseguido reducir el gas en más de un 85% el consumo y la energía eléctrica en más de un 75%. Estamos hablando de actuaciones que llegan al bolsillo del usuario final, del que realmente vive en esas propiedades. Hablamos de ramas que en ningún caso procuramos que sobrepasen los 45 euros, que adaptamos la tecnología, intentamos que se pague con su propio consumo, sin esa fatídica derrama, ¿no? Y que para hacer una idea, donde un usuario medio, hoy en día, pues si te hablo de hace unos meses, un usuario medio estaba pagando por el precio de un kilovatio eléctrico no menos de 28 céntimos. En una instalación de este tipo, la media anual no llega a 8 céntimos. Estamos hablando que todo tu consumo, 3.000 kilovatios de media que puedes tener en una vivienda de un barrio de clase media, ni muy bajo ni muy alto, es clase media, 3.000 kilovatios por 20 céntimos es un ahorro bestial. Pero si hablamos del gas, donde en una calefacción central tú puedas eliminar en el agua caliente un mínimo del 30% del consumo de gas y que todo sea renovable, o si haces una actuación global con una aerotermia hibridada con una fotovoltaica que estés llegando al 85% de la eliminación del gas, estamos hablando de una cosa que es muy necesaria hoy en día. Y esto que es un océano azul, la clásica expresión de los emprendedores, ¿cómo realmente que tú como conocedor desde dentro del problema y de la solución, que es muy paradójico, o sea, ¿qué vector, por decirlo de una manera un poco suave, utilizarías para tratar de solucionar el problema? Porque ¿cómo de tarde vamos respecto a nuestros países vecinos para que ellos hayan dado... Y ellos van realmente mucho mejor en la solución, van muy adelantados. La ciudadanía tiene los fondos a tiempo, como el Real Decreto Ley de los 3 meses que dice esto aquí, o también, o cómo estamos, o sea, o cuál es la solución que han dado ellos para que pudiéramos darla nosotros, por ejemplo. El caso más llamativo, quizás, yo cuando me enteré no me lo creía, participando sabéis que intento participar en muchos foros, en muchos chats, intento estar todo lo más activo que puedo. El caso más llamativo es el de Italia, ¿no? A mí la primera vez esto fue un proveedor de SATE, del sistema de envolvente, me comentaba que en Italia se han dado subvenciones del 105 y del 110% de la obra. Yo decía que era un error. O sea, eso estás equivocado, te han informado mal. Ya me parece una barbaridad que te puedan dar el 100, que en España también hay situaciones donde se puede conseguir el 100%, pero dar un 110, bueno, estuvimos investigando y efectivamente se ha hecho así. O sea, no solamente se ha pagado la obra completa, sino que les ha dejado un dinero sobrante, no para que se lo gasten en cervezas ni nada de esto, sino para que se utilice para otro tipo de actuaciones y que tengan un fondo de maniobra las comunidades de propietarios. ¿Cuál es el objetivo que buscaban realmente en Italia, aparte de la reducción de energía? Que hubiera un movimiento económico tremendo. Pero yo estaba antes de conectarnos, estábamos hablando de otro gran problema que yo estoy sufriendo, ¿no? Que mi empresa está sufriendo, el tema de la mano de obra. Imaginaros lo que es un plan donde de pronto te puedan decir que 165.000 millones de euros están garantizados si haces bien tu trabajo. Y cuando digo hacer bien el trabajo es conseguir superar ese 60% de eficiencia energética y demás, ¿no? El movimiento que todo eso conlleva. Contábamos en el encuentro de León, ¿no? Que es muy interesante, Enrique. Hace 2 años y medio, nosotros, el 11 de marzo del 2021,
se constituyó la que es ahora mismo la gestora de rehabilitación, lo que es energía solar. Se inició con un trabajador. Al mes y medio éramos 2 trabajadores. La comida de empresa del año 2022, de Navidad, fuimos 21 contando los socios. Hoy, actualmente, somos 47 personas. Eso es todo lo que eso conlleva, ¿no? Yo tengo una masa salarial que supera ya el 1.000.000 de euros anuales. ¿Me dejas que empaquete un momentito contigo esto que acabas de comentar? Porque, claro, si esto, algún líder, y no voy a matizar el adjetivo, dijera esto, que tú eres uno de ellos, pero intentemos que, además de nuestros alumnos emprendedores y nuestra comunidad y amigos, lo oyera toda España, como tú lo estás diciendo, se dieran cuenta, lo que tú acabas de decir, un movimiento económico de 165.000 millones de euros y que es como si ahora mismo dijera alguien, oye, que hemos encontrado tanto petróleo como el que hay en Venezuela, en Arabia Saudí y en Texas juntos. Y esto que para nosotros es como un relato, es como el maná, es como el dorado, lo tenemos aquí y sin embargo parece que nadie lo ve y que nadie le presta atención. Y tú, que le has prestado atención, te encuentras con problemas porque parece que lo que debería de ser más sencillo es lo que produce o lo que provoca el cuello de botella. Con lo cual, esto realmente es. Sí, pero mira, ahora voy a echar un poco un pequeño cable, ¿no? Que hay una cosa que no se nos debe de olvidar y que me recordaron hace 4 meses en un encuentro que tuvimos europeo, donde me invitó una de las entidades bancarias. No nos olvidemos que esto es España. A mí me decía un compañero, que es uno de los arquitectos, que es la persona más importante dentro de mi trabajo, que se dedica también es al final el que eleva las subvenciones a los distintos estamentos, me comentaba, deberían de facilitar la tramitación. Te cuento que, por ejemplo, una tramitación sencilla de esto que estamos hablando lleva 53 archivos distintos. Entre ellos, declaraciones responsables que tienen que firmar desde un presidente de una comunidad al administrador y, por supuesto, todos los técnicos. No es fácil conseguirlo. Lleva una cantidad de datos técnicos, de memorias valoradas, de memorias registradas, que es tremendo todo el trabajo que lleva, y es realmente difícil llegar a cumplimentar esa subvención. Y me comentaba este compañero, deberían de ponerlo más fácil, ¿no? En este encuentro yo lo dije, ¿no? Estaba una persona de la Comunidad de Madrid, de vivienda, con todo esto, y yo lo expuse, ¿no? Y me pusieron la cara un poco colorada y con mucha razón, ¿no? La ¿Por experiencia qué? que tenemos, porque la experiencia que tenemos en este sector, que yo no estaba, yo entré un poco más tarde en este sector, cuando se ponen fáciles el tema de las subvenciones, es que luego no se cumple lo que se hace. Y tenemos tendencia a malgastar todo ese dinero en las cosas que no deben de ser, ¿no? Entonces, también me dijeron, ¿no? En Petit Comité, no te olvides que esto es Europa y el dinero viene de Europa. Y hay que justificar mucho. Nos lo están poniendo difíciles. Yo creo, el mejor ejemplo es la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana es un ejemplo en esto. Van por la segunda fase, funcionan mucho mejor. También las empresas se han adaptado mucho mejor a las exigencias, ¿sabes? Y ellos ahora están contentos de haber sido tan duros, porque realmente se están haciendo las cosas y se están exigiendo que todo vaya bien firmado. ¿Cómo era posible que antes tú pudieras reservar una subvención, un presupuesto de una subvención con papeles en blanco? Simplemente rellenando unos datos. Porque antes no se establecía unos sistemas de control porque se confiaba en el buen hacer y ahora eso ya no está permitido. O sea, tú ya no puedes ni siquiera subir una subvención del 853 si no vas pasando por todas las pestañas. Y ojo, la última pestaña te dice muy claramente, usted es gestor de rehabilitación, debiera decir, usted sabrá lo que ha puesto en esta documentación, pero usted la va a firmar y es el responsable de que esto sea cierto. Es que has dicho una cosa, has hecho una comparativa Sí. para sacar una comparativa positiva, es decir, ya hay alguien donde sí le funciona el modelo porque ha creado un precedente de tal manera que haya puesto el listón de autoexigencia más elevado y por tanto evite el que se malgaste el dinero. Sí. Entonces, bueno, ahí ya tenemos entonces un líder, un modelo a seguir. Luego,
y eso ya, si quieres, tú luego comentas lo que quieras, pero me gustaría comentarte. Esto depende de las comunidades autónomas, la normativa, y de los ayuntamientos, solamente las comunidades autónomas. La gestión de toda esa documentación depende de las comunidades autónomas. La aprobación final depende de una evaluación que se eleva a un comité europeo, ¿vale? Pero toda la evaluación, tanto técnica como documental, se hace en cada comunidad autónoma y cada comunidad autónoma tiene margen de maniobra. Un caso muy claro, porque estamos empezando a aperturar Navarra, es que el mismo modelo, la misma actuación está subvencionado en Madrid 18.800 euros por vecino, en Navarra son 10.000. O, por ejemplo, en Madrid hay posibilidad de adelanto, de que te adelanten una cantidad de dinero, pero, por ejemplo, en Andalucía sí o sí te tienen que dar una cantidad y, mientras tanto, ya puedes empezar la obra con ese adelanto. O sea, tienen mucho margen de maniobra las comunidades autónomas, aunque la esencia y todo parte del mismo Real Decreto. Pero se les permite hacer muchas cosas. Al final es un problema de facilitar un poco la labor sin perder el control. Yo soy el primero que dice, a mí también me han tirado alguna subvención, me han desestimado alguna subvención por errores. También me han permitido volver a presentar y subsanar esos errores. Pero es que antes empresas como puede ser la mía, que aunque no estábamos en ese momento, era muy fácil aprovecharse de todo ello. Entonces, encontrar ese punto medio es quizás lo más difícil. Y yo, si algún emprendedor más de esto me está escuchando, por favor, no tengamos miedo a hacer las cosas. O sea, no hay que tener miedo, hay que hacer las cosas, intentar ser coherente con ello, intentar cumplir, aunque algunas veces nos parezca muy complicado, y os aseguro que es difícil, pero merece la pena. O sea, yo os puedo dar casos concretos de comunidades de propietarios donde se ha conseguido ese 80% de subvención o un 65% de subvención, unas bonificaciones del IBI de los ayuntamientos del 50%, o como es Sevilla, 3 años al 50% y 27 con un 30% solamente la bonificación del IBI. O que te bonifiquen un 95% la licencia de licio, que es lo más caro de este tipo de instalaciones, ¿no? O sea, hay muchas ventajas que podemos explotar. Pero necesitamos que también sean un poco más ágiles en esa concesión, porque se está creando un escenario de incertidumbre. Sobre todo comunidades de propietarios que ya son conocedoras de todo este problema. Y claro, es decir, pagar un proyecto, elaborar un proyecto que es necesario para poder introducir la subvención y que te la aprueben y todo lo demás, sin saber realmente cuándo va a llegar el dinero, es complicado. Un escenario complicado. ¿Y crees que por ejemplo, el modelo que has comentado que funciona mejor es que está muy bien afinado entre lo que es el control y la ligereza, la velocidad del procedimiento? O sea, es un cúmulo de varios factores también, sin ponerme muy técnico. Es una zona climática distinta, la Comunidad Valenciana, por ejemplo, Madrid o Castilla y León, donde los requisitos para conseguir ese ahorro energético del edificio son distintos, son un poquito más flojos, ¿no?, para poder conseguir ese ahorro. El objetivo final es la reducción de toneladas de CO2 que se cumple, pero el poder cumplirlo en esas comunidades es un poco más sencillo. No necesitas quizás elaborar tantísimas obras, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de León, o no te vale solamente con hibridar dos actuaciones, como puede ser un SATE y una fotovoltaica. Necesitas atacar también, cambiar toda la carpintería exterior del edificio, necesitas hacer aerotermias para poder llegar a ello. En la Comunidad Valenciana y en algunas zonas de Andalucía, ese requisito se alcanza de otra manera. Pero también la gran ventaja que tienen allí es que el tejido de empresas van más adelantados que nosotros. O sea, yo tengo muchos encuentros con ellos. De hecho, la central del grupo de empresas nuestro, donde estamos, del Grupo Renova, está en Castellón, que está considerada como la cuna de la ingeniería. Y yo lo veo distinto. O sea, lo veo distinto porque se llevan mejor, no sé, gestionan de otra manera. Quizás empresas más pequeñas, no hay empresas tan grandes como puede ser aquí, ¿no? Con todos mis respetos, un Iberdrola, un SACIR, un ACS, una Elecnor, trabajando
en un sector de un edificio de 20 vecinos, ostras, es complejo, es complejo. Entonces allí se ha decidido más por otro tipo de profesional y más apostar directamente por las energías renovables. Yo creo que tenemos preguntas, ¿no? No sé si vamos teniendo preguntas, pero mientras damos paso a las preguntas, hay una cosa que dices en cualquiera de los casos, que a pesar de la dificultad hay que intentarlo. A cualquiera que le apasione este sector debe de intentarlo. A ver, si tú quieres realmente, tienes inquietud por esto, es un mundo ahora mismo de oportunidades. El cómo lo enfoques, pues ya va a depender de cada uno. Nosotros iniciamos enfocados al ahorro del particular, a su bolsillo, es un servicio bajo demanda. Y nos costó mucho alcanzar un nivel de poderlo vender. Tener en cuenta, yo recuerdo las primeras juntas de propietarios, pedíamos por favor que nos dejaran intervenir. Y yo hablaba y la gente me miraba como diciendo, ¿y este loco que nos dice, ¿no? Eso también nos lo encontramos también muchas veces con las administraciones públicas, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que solicitamos una bonificación del IBI en un ayuntamiento. No sabían de lo que estábamos hablando. Es un mercado que además os vamos a acoger a todos los emprendedores con los brazos abiertos porque además necesitamos más empresas que se dediquen a esto para poder cumplir los objetivos. Y luego se ve a simple vista la pizarra que tienes detrás, o sea, que es algo que es entretenido, o sea, que lo que hacéis además se ve que os gusta, o sea, que os digamos que le dais vueltas a la cabeza, tenéis que hacer números, que seguro que entre vosotros... Tienes que estudiar todos los días. Hoy con los becarios estaba hablando de ello. Tenéis que estar dispuestos, si os queréis dedicar a esto, a estar estudiando todos los días, adaptaros a lo que es el mercado. No esperéis que el mercado se adapte a vosotros. Ninguno de nosotros somos Apple, ni Microsoft, ni nada de esto, ¿no? O sea, tú te tienes que adaptar al mercado, a lo que hay en cada momento. Y eso que implica ser suficientemente flexibles. Siempre digo lo mismo, rodéate de gente que sepa más que tú y de todas las especialidades que puedas. Si consigues una mezcla de jóvenes muy interesante con gente más mayor que te aporta la experiencia mejor. Eso que estáis viendo detrás es un simple desarrollo. Yo necesito una pizarra. En la oficina creo que hay 4 pizarras instaladas y están instaladas, pues yo soy de los que escriben los cristales de las ventanas y yo necesito expresar a través de un rotulador. Entonces, siempre se ríen conmigo por eso, ¿no? Entonces me han puesto pizarras muy grandes por todos los sitios. Y bueno, Cristina, la compañera que nos ayuda a limpiar en la oficina, más de una vez me ha regañado por escribir en todos los cristales que hay. O sea, separar despachos y yo estoy escribiendo. Significa que tienes que escuchar, que tienes que intentar adaptarte. Que somos pequeños, por mucho que ya nos empiecen a considerar como grandes, y que si quieres estar en el mercado y quieres estar por delante, tienes que adelantarte a todo eso y ser el primero o intentar ser el primero en todo ello. Si te vas a quedar y te vas a conformar con la empresa de siempre, muy respetable, ¿eh? Muy, muy respetable, pues bueno, pues quizás no es el mejor sector para emprender porque hay empresas muy fuertes y muy establecidas que te van a barrer. Si quieres ser alguien y quieres hacer cosquillas a otras empresas, ¿no? Y como comentábamos antes, ¿no? Que una empresa tan grande como Iberdrola sepa quién somos, o porque es que hemos coincidido en alguna comunidad de propietarios y en algunos proyectos y demás, pues al final es un tema también de orgullo, ¿no? Entonces, ser suficientemente flexibles para adaptarte y suficientemente inteligente para escuchar a todos los que te rodean. Yo no soy Superman y siempre digo lo mismo, ninguno somos Superman. Si el que pretenda dedicarse a esto, mirar, nosotros tenemos ahora mismo una comunidad de propietarios con 5 actuaciones distintas. Llevamos un SAT, una fotovoltaica, una aerotermia, una microcogeneración y una ventilación forzada, con unos condensadores de calor. Si pensáis que yo entiendo algo de todo eso, pues estáis equivocados. Pero ni hay nadie que entienda de eso, pero sin embargo es nuestro trabajo. Antes de que pase la primera pregunta, Enrique, decirte que podríais generar claramente inteligencia y conocimiento como para dar formación en este aspecto, porque habrá mucha gente que le interese esto como para hacer un curso con nosotros. Nosotros no tenemos ningún problema y de hecho tener en cuenta que nuestro modelo está homologado y patentado, sobre todo el de fotovoltaica y lo que es la gestión energética, y nosotros tenemos que formar a todo el mundo. Nosotros estamos dispuestos, el que esté interesado
Nos han ofrecido ahora incluso, nos han ofrecido abrir una especie de franquicias a nivel nacional o abrir delegaciones y demás. Nosotros estamos abiertos a todo, escuchamos a todo el mundo, ¿eh? O sea, siempre encontramos un rato, un momento para escuchar, para debatir. Nos llama mucha gente, sobre todo a mis compañeros arquitectos, que son los más demandados en todo esto, les llaman muchos compañeros y nosotros participamos en colegios profesionales, donde sea, no ocultamos nada. Si es que además realmente a nosotros nos interesa que haya más empresas como nosotros. Y sobre todo, si alguien está interesado, que contacte con nosotros, formarles y que puedan dedicarse a eso, estaríamos encantados. Ya sea con nosotros o abriendo su propio negocio y haciendo su zona. De verdad, es encantadísimos, ¿eh? Pueden poner en contacto con nosotros y ya veréis que lo hacemos encantados. Pues muchas gracias, Enrique. Vamos a dar paso a la primera pregunta. Sí, al hilo de lo que has ido de tu intervención, me mandan una pregunta diciendo, ya que tienes la experiencia en ambos sentidos, es decir, el tratamiento con la administración pública y con el cliente final, con las comunidades de vecinos, si crees que están al mismo nivel de sensibilización con el tema de las energías renovables, si crees que falta información al cliente final, a los vecinos, a los ciudadanos, si tienen claro cuáles son las ventajas y tienen, lo que más importante, decía él, claro que es el futuro, que no hay otro camino que las energías sostenibles y renovables, y si se han encontrado, si van a distintas velocidades, la administración y los ciudadanos. A ver, yo voy a intentar responderte con un comentario, ¿no? Todos abrimos Google, las noticias en el móvil, y decirme cuántas empresas hay que te ofrezcan autoconsumo o rehabilitación en una vivienda, por cientos. Vemos campañas en televisión sobre viviendas particulares o industrias o demás. Decirme cuántas hay en edificios de comunidades de propietarios. Pues no hay ninguna. Ninguna. ¿Sensibilidad de parte de la administración? Pues mira, tengo que decir que sí, que cuando hemos tenido que hablar con técnicos, cuando hemos hablado con las personas, no con la administración como ente, sino con las personas, nos hemos encontrado que son ellos los que nos piden, oye, hacer las cosas bien, preguntar, hacer esto, mirar, tal. En serio, nos intentan ayudar, ¿eh? La administración nos hemos encontrado con muchas personas que nos intentan ayudar. Pero claro, como estamento, sigo yendo a comunidades mi equipo comercial sigue yendo a juntas de propietarios, administradores de fincas, donde esto todavía es desconocido. Ya. Falta todavía mucho por hacer. Y es que veo muy difícil, por no decir imposible, no me gusta tirar nunca la toalla, que se puedan cumplir los objetivos que necesitamos. O sea, un poquito más de información vendría bien, pero sí hay sensibilidad, ¿eh? Pero vamos, el cliente particular al final, no nos engañemos, ¿no? Gente que haga esto por ecología y por futuro, no. Al final yo termino casi todas las juntas y mis compañeros igual. La mayoría de la gente que vota a favor te dicen, vale, pero esto no me va a costar dinero, ¿no? Voy a ahorrar. ¿O cuánto voy a pagar? ¿O cuánto me va a costar esto? Y también tengo noticias, bueno, pues de aquí a 30 o 50 años yo ya no voy a estar. Entonces, los que vengan que se ocupen. Pero esa es la realidad y tampoco podemos criticarlo porque les estamos obligando a gastar dinero en una cosa que decimos que es un bien para el futuro. Pero se tienen que rascar el bolsillo todos. Yo comentaba en León que la primera comunidad de propietarios donde se hizo aquí en Madrid es donde yo vivía. Y enfatizo de donde yo vivía. Ya no vivo allí. Os podéis imaginar porque se consiguió hacer, ¿eh? Pero fue una tarea muy difícil. Fue una odisea. Sí, realmente sí. Me preguntan desde otros emprendedores por qué cuesta tanto acceder o tener información a esas subvenciones, que ellos lo han intentado desde una comunidad de vecinos y que no han podido tener acceso aquí en Madrid. ¿Por qué cuesta tanto? Primero conocerlas y luego acceder a ellas. Bueno, yo no estoy de acuerdo en que cuesta tanto. La información es muy pública y si tú pones ahora mismo en el navegador de Google
subvenciones para rehabilitación de edificios, si te salen 50 noticias, 49 son del Real Decreto 853. Lo que cuesta es entenderlo, y lo que cuesta sobre todo lo que yo decía al principio, es el miedo a enfrentarte a una pantalla donde te dice que empieces a meter datos y a meter datos y a meter datos y a meter datos y a meter documentos y proyectos de arquitectura y proyecto fotovoltaico y proyectos de no sé qué y declaraciones responsables. Siempre comento como ejemplo una cosa que me llama mucho la atención. Uno de los documentos necesarios es una declaración responsable del presidente de la comunidad de propietarios declarando que es conocedor de que ahí no existe amianto. Ya. De verdad, ¿cuántos presidentes de comunidades de propietarios están preparados técnicamente para decidir o para saber si hay amianto? Ya. Bueno, pues este es uno de los documentos. Entonces, el desconocimiento es ese. Y también el miedo que tenemos muchas empresas a enfrentarnos a eso, ¿eh? Es mucho más fácil tirar a la obra necesaria, a la ETI desfavorable, a la subvención del 40%, que solamente reduces la demanda un 35%. Dar el salto y realmente ir a lo realmente importante asusta, ¿eh? Nosotros, porque somos la empresa, como siempre hemos dicho, del no se puede. Y esto nació como eso, ¿no? No se puede hacer eso o no os atrevéis a hacer eso. Pero ya te digo, o sea, información existe. Difícil. Hay muchas empresas que no quieren entrar en todo esto. Y luego también darle una pequeña pullita al colegio de administradores, ¿no? Y espero que no me lo tengan en cuenta. Falta información por su parte. Pero también es un sector que es difícil también que se adapten a todas estas cosas, ¿no? No olvidemos qué significa una junta de propietarios de una comunidad. Y los que hemos estado en ellas, pues pensar qué ocurre, ¿no? Si para discutir sobre un gasto de una pintura o de una bombilla lo que ocurre, imaginaros que llegue alguien y te diga que te va a cambiar completamente el edificio, te va a cambiar la fachada, la cubierta, te va a meter 2 energías, si es posible, renovables, y que todo eso está sujeto a una subvención o que te puedes beneficiar de una subvención. Imaginaros a 20 vecinos, 25, o como tuve yo hace poco, 87 vecinos debatiendo sobre ello. No es nada fácil, ¿eh? Pero información hay. Es un poquito más complicado encontrarla. Me hacen una pregunta, esto es un emprendedor que está empezando, él lo hace más genérica. Como empresa, ¿cómo a él le preocupa mucho el área de recursos humanos? ¿Cómo redimensionáis los equipos a medida que vais aumentando la facturación? Si tenéis algún... Voy a decir una cosa que tengo una de mis socias aquí delante que ya está poniendo caras porque hoy precisamente hemos estado hablando sobre esto. Mira, no existe. Olvídate un poco del modelo que tengas en la cabeza de yo voy a crecer en relación, primero vendo y cuando sea necesario contrato a 3 personas. Este es un debate de uno de los socios que no conocía nada del sector, que ha sido el último en incorporarse con nosotros en la empresa y que me hizo prometerle cuando se hizo socio que nunca iba a trabajar con nosotros, porque él viene de otro sector completamente distinto. Lógicamente, al final ha terminado trabajando con nosotros. Y era lo que al principio decía, ¿no? No crezcamos tanto y esperemos. Siento decirte que eso no lo vas a poder conseguir. Tú tienes que, muchas veces, ¿dónde está tu riesgo? Tu riesgo está en, si tengo 2 contrataciones, si yo creo que necesito a 2 personas, tengo que contratarlas. Y luego tendré que ir adaptando mi producto a esas 2 contrataciones. Como tú estés esperando a las situaciones que hay ahora mismo en el sector, no, vendo 5 proyectos y contrato a la gente para los 5 proyectos, ya te digo que se te han pasado todos los plazos. Es el mayor riesgo que nosotros estamos asumiendo. Yo algunas veces me muevo mucho por impulso. Los que me habéis conocido un poco sabéis que soy más temperamental para eso. Yo algunas veces lo pienso y digo, madre mía, qué locura he hecho. He metido a 3 personas, a un ingeniero, he cambiado un equipo y siempre ando con los dedos cruzados, ¿no? Como yo también llevo parte de las ventas, me baso en eso, ¿no? En intentar adelantarme. Pero yo os digo, no hay ningún sistema, no puedes esperar a nada de eso.
Lo siento, no funciona ese sistema. No esperáis a que haya unos resultados para acomodar el equipo, sino No que puedes, acomodáis no el equipo puedes. para que No, haya esos resultados. Es al no revés. puedes. Mira, pongo un ejemplo. He tenido que contratar a un ingeniero de obras públicas para ser jefe de obra de rehabilitación. ¿Pensáis que eso es lógico? No, no tiene ninguna lógica. Tenemos un gran problema en España con el tema de los oficios, ¿eh? Gran problema. Yo con esto no contaba, ¿eh? Yo contaba con tener problemas en alguna especialización. Me comentaban, ¿no?, los compañeros que llevan mucho tiempo en obra, arquitectos, ¿no? Aquí el mayor problema es encontrar aplicadores de SATE. El mayor problema es encontrar instaladores de paneles fotovoltaicos. Pues siento deciros que no. Eso no es fácil, pero se consigue. Es una cuestión económica. Pues pagando un poco más, igualando mejores condiciones, ¿no? El otro día me decía un proveedor de SATE, Tony, me decía, quiero trabajar con vosotros porque han llegado las primeras facturas y he cobrado. Para mí es una de las cosas más normales del mundo, ¿no? Pues parece ser que en este sector es principal, ¿no? Y todos estamos sujetos a tener problemas de liquidez. Luego, si queréis, hablamos un poco de qué piensan los bancos de empresas como las nuestras, ¿vale? Que no tenemos historial ni expediente. Pues bueno, pues imaginaros. Pero el tema de la mano de obra hoy en día, antes comentaba de broma, ¿no? Hemos tenido gente en prácticas en albañilería. Nos pedía una empresa que se dedica a dar cursos de formación, nos pedía si nos podían enviar gente para hacer prácticas de albañilería. Pues creo que de los 3 que enviaron, creo que nos hemos quedado con 2. La otra persona debía de ser, no sé, yo te digo que para no quedárnosla, como yo digo, debía de tener, o no le interesaba a ella, a esa persona o lo que fuera. Pero es un gran problema el tema de los oficios en España, ¿eh? Mucha titulitis, mucho tal, pero las obras al final las deciden las personas que cogen una paleta o mueven no sé, una pieza. No la deciden un arquitecto con todo lo importantes que son, un aparejador, una dirección facultativa. Y de eso nos estamos quedando sin nada, de personal. Ya por no hablar de la odisea de encontrar un electricista o de encontrar, no sé, otras cosas, ¿no? Alguien Bueno, que te coja un aire acondicionado y te lo mueva. ¿Eso crees, Enrique, que es un problema del modelo educativo? Porque, claro, en Alemania existe la formación dual, por ejemplo, donde la empresa es quien marca las necesidades y luego tú, además, luego podrás ir a la universidad, pero tú sabes hacer un oficio, realizar un oficio. Todo el mundo sabe realizar un oficio, con lo cual, oye, para empezar, sabes hacer algo con las manos, que es muy importante, porque además eso te da mucha formación, además, y te da muchos recursos a la persona, y luego ya te adornarás en la academia, ¿no? Lo que acabas de comentar tú, de la titulitis. Voy a hacer un comentario un poco, no sé si alguien se molestará, ¿no? Yo soy de los que piensan que vamos a dejar de echarle la culpa a los demás. Esto es una cuestión de los padres. Muy fácil. O sea, nosotros somos los primeros que deseamos para nuestros hijos el qué. Yo tengo 2, una hija en la universidad y un hijo en bachillerato. ¿Tú te has planteado alguna vez, los que tenemos hijos, de decirle, no, estudia un oficio, vete a una formación profesional, no tengas carrera, no hagas un máster, no hagas... En serio. Partamos de nosotros, dejemos de echarle la culpa al sistema educativo. Al final el sistema educativo depende de lo que tú quieres y de la educación que tú le das a tus hijos. O sea, que es un relato otra vez erróneo de hacia dónde tiene que ir la sociedad. Hay una parte de culpa. Yo no digo que no todo es nuestro, ¿no? Y te ves obligado muchas veces a tomar decisiones y demás. Yo, por ejemplo, mi hija tiene muy claro lo que quiere ser y lo que está estudiando y lo está haciendo estupendamente. Mi hijo todavía no sabe lo que quiere hacer. Lo que tiene muy claro es que no quiere ser ingeniero. Para mi rabia. Pues me gustaría que fuera ingeniero de alguna especialidad, ¿no? Entonces, bueno, pues al final habrá que adecuar. Pero mira, es que este es un dato muy importante porque yo tengo una hija que le gusta mucho la fotografía y considero que eso y es una cosa menor, pero ¿y por qué yo considero que es una cosa menor la fotografía? Pues yo te digo que es una culpa nuestra. Claro, es que es un error, porque además puede ser un principio para luego abordar algún conocimiento más elevado, como tú estás diciendo de la ingeniería. O sea, ¿por qué ya partimos de esa premisa que es un prejuicio clarísimo, cuando eso además es
tiene elementos artísticos y lo sabemos que los elementos artísticos están fundamentados en la creatividad. Y sabemos que la gente que ha hecho cosas realmente importantes en el mundo, empezando por Steve Jobs, fue en base a la creatividad y al diseño. Porque el diseño no es solamente hacer una cosa bonita, es hacer una cosa bonita que sirva para algo y que sea funcional. Requiere algo más que la estética. Yo voy a contar un caso, no sé si me estará escuchando, pero bueno, creo que tengo confianza con él, con uno de los compañeros del trabajo, ¿no? Yo tengo conmigo trabajando una persona que él es bailador flamenco de conservatorio. Por cierto, un crack. Y con el cajón, con la acústica y además es un crack. Mi mayor orgullo con él es que hace poco terminó el curso de instalador y desarrollador de fotovoltaica. Hoy ha empezado a instalar su primera instalación. Para que veáis un poco por dónde van las cosas, ¿no? Pero te puedo contar muchos más casos, ¿eh? Bueno, casos de gente sin formación o lo que nosotros llamamos información. Yo no tengo carrera universitaria, ¿vale? Y, por supuesto, no soy ingeniero. Pero hemos desarrollado o he colaborado en el desarrollo de lo que ahora mismo está considerado uno de los mayores o mejores sistemas y más avanzados de reparto energético, que es el VDR. Es que es lo que te decía, que tú, por ejemplo, podrías dar formación, y ya te pido que, por favor, montemos un curso, porque dar formación de forma conjunta, porque dar ese tipo de formación, porque al final, por ejemplo, yo, ¿a qué tengo envidia? Pues tengo envidia a una persona que colabora con nosotros en la herramienta de inversión, que le gusta mucho la jardinería. Y que además se le dan muy bien los negocios, pero eso es otra cosa, porque yo he oído decir a gente, oye, ¿por qué no se dedica a la decoración y deja el mundo de los negocios? Y yo ahora, después de los años, veo este señor, el que dijo eso, por motivos de salud ya no vive, pero bueno, pero dijo semejante disparate, porque es esa cosa, y era padre también, esa cosa atávica de no entender que hay muchos caminos para llegar a saber hacer cosas, y lo que decías tú, ahí hay un prejuicio clarísimo, la titulitis. Sí, es tremendo. Yo tengo aquí gente en prácticas que me decía, ¿no? Fichamos a un chico que me decía, yo le decía, ¿por qué no te ha fichado antes nadie? Un perfil bastante bueno, ¿eh? Y me decía, pues porque todos mis compañeros tienen no solamente la carrera, tienen un doble grado, varios máster, tal, y yo he tenido que trabajar siempre y he terminado mi carrera. De hecho, está haciendo las prácticas con nosotros. Por desgracia, eso es así. Con nosotros no suele funcionar. Hombre, hay ciertos puestos, un arquitecto es un arquitecto, un aparejador es un aparejador, un ingeniero. Yo, por mucho que he aprendido de mis compañeros, me acuerdo muchísimo de Raúl, de Víctor, mis compañeros de Renovae, que me han enseñado 99% de lo que sé, yo muchas veces les tengo que recordar, oye, que no soy ingeniero, ¿no? Ellos me dicen, oye, pues estás cerca. Sí, pero puedo controlar, pero no puedo firmar. A mí me da mucha rabia. Yo soy gestor de rehabilitación y yo habilito con mi firma a arquitectos, a ingenieros, a tal, porque me he preparado como ellos. Pero técnicamente yo no podría hacerlo. Aunque te puedo asegurar... Legalmente, técnicamente sí, pero legalmente no podría hacerlo. Pero aunque te puedo asegurar que de este modelo pues entiendo mucho más que un recién salido de la universidad. A mí me parece que además tu cabeza es muy versátil, porque realmente enfrentarte a todo eso, sabiendo que tú no puedes firmar legalmente, pero que tú das soluciones técnicas que otros que sí pueden firmar legalmente no las pueden dar porque no tienen esa capacidad que tienes tú para hacerlo, eso te requiere también una dosis de empatía y de liderazgo muy elevado, porque claro, tú estás teniendo que... Claro, ¿no? Yo lo que soy muy bueno, y es la única así que lo digo, en que no me importa preguntar y en que yo me rodeo de gente que sabe siempre mucho más que yo. Y, ojo, me encanta aprender de ellos. O sea, yo de ingeniería sé lo que te he dicho, ¿no? Compañeros míos de Renovae que me lo han enseñado todo, pero que han estado horas y horas conmigo y confiaron en su momento. De arquitectura o de rehabilitación sé lo que sé, pues gracias a compañeros como Emilio, como Chema, pero sobre todo como Emilio, que está día a día conmigo
Y ese que me llama loco. Yo no necesito que me llamen loco, pero eso es lo más bonito que me llaman mis compañeros. Yo cada vez que planteo alguna cosa me ya está loco pensando y haciéndonos sudar. Y luego esfuerzo sí en aprender, intento aprender todo lo que me dicen y escuchar. Pero sobre todo me rodeo de gente. Es el mejor mensaje que le puedo dar a cualquier emprendedor que me esté escuchando. Rodearos de gente que sepa. Procurad llevaros bien con ellos, pero que sepan siempre más que tú y no tengáis miedo en preguntar y en reconocer que saben más que tú. Ya está. Si es que no tienes por qué saber de todo, ser el mejor. Oye, más que, aparte de martes de emprendimiento, clase magistral y lección de vida, querido Enrique. Ojo, si no te lo tomas así, no emprendas un negocio de este tipo. Conozco gente que ha emprendido como segunda actividad, ¿no? Y yo los admiro, pero yo no valgo. Yo no sé hacer eso. Yo, para lo bueno y para lo malo, me vuelco en todo lo que hago. Y es mi vida es mi trabajo. Trabajo porque tengo que vivir y porque me gusta o intento vivir cada vez mejor, pero yo tengo un gran problema que es que me gusta mi trabajo. Claro. Si no, no estaría aquí. Si no, no estaría aquí. Claro, no, se te nota. Oye, no te vamos a quitar más de tu valiosísimo tiempo. Y te agradecemos infinito que hayas hecho un hueco en tu apretadísima agenda y nos hayas dado algunas pistas de cómo se emprende y de lo valiente que es, pero el retorno tan importante que tiene la satisfacción de hacer lo que te gusta y encima demostrarte a ti mismo que lo puedes hacer a pesar de las barreras que tiene el sistema. Y como dices tú, no hay que poner siempre excusas, hay que ponerse uno por delante de los pretextos, dar un paso adelante y dejar los pretextos para explicarles a los demás que no sirven para nada. Al final todo depende de ti, gran parte de ti, de tus ganas y de lo que quieras hacer. Y es lo que hay, no hay mucho más. Oye, pues Enrique, tienes aquí tu casa en el Instituto de Emprendimiento Avanzado. Siento que no estuvieras aquí presente, que yo pensé que ibas para la próxima intentaré estar y acepto el reto que me has comentado de poder dar formación, siempre estoy abierto, y lo sabéis, a responder a todo lo que preguntéis o gente que esté interesada en ello. Vale, me ofrezco también con vosotros. A tus socios, a tus socias, a tu equipo, a tus colaboradores. La próxima intentaremos hacer alguna con parte del equipo para que lo veáis y para que también hayan, entre comillas, dejado estar con nosotros una horita. Y bueno, y el agradecimiento nuestro de mis socios, de Wilfredo Jurado y Diego Barceló, de todo el equipo. Parte está aquí presente. Y bueno, pues que nada, que nos encantaría seguir en contacto contigo y poder trabajar junto a ti. Pues ahí estamos y espero vuestra llamada para lo que os haga falta. Fenómeno, fuerte abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego.